noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas, rapidito les cuento, para iniciar rápidamente el debate. El primer debate lo vamos a tener con el senador Eusebio Ramón Ayala, ya está presente con nosotros en nuestra mesa. Vamos a hablar con él acerca de la visita que tuvieron ayer del asesor jurídico de Leros y de otras personas con relación a la intención de la compra de venta de energía de la ANDE para venderlo posteriormente al mercado brasileño. El segundo bloque vamos a hablar de un tema polémico realmente. La premiación a la delación. ¿Es factible en nuestra ley? ¿Sería beneficioso? ¿Funcionará o no en Paraguay? Eso lo vamos a discutir con los abogados Ricardo Preda y Jorge Bogarín. Y el último bloque vamos a hablar acerca del presupuesto general de gasto de la Nación luego de la ratificación de la Cámara de Diputados en algunos aumentazos. ¿Qué va a hacer la Cámara de Senadores? Con el senador Estefan Ramusen de Patria Querida. Después de la pausa ya iniciamos el debate. Muy bien, ¿qué tal, senador y señor Ramón Ayala? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Un gusto estar en tu programa y con la audiencia. Bueno, ¿qué pasó ayer con el asesor jurídico de Leros? ¿Qué de importante dejó su visita? Bueno, algunas cosas que dijo explícitamente y otras cosas omitidas reiteradamente. O sea, dijo explícitamente que la gente de Leros se había reunido con técnicos y con sectores políticos. Sí, y no quiso ahondar en el tema de los políticos. No quiso ahondar en político, negó toda conexión, pero ya lo había dicho. Y está la grabación. Y está la grabación, y es más, algunos le preguntaron a qué sectores políticos te refieres. No, yo no dije sectores políticos, eran técnicos, no estuve, no vine, etc. Ese es uno. Dos, que hasta ahora siguen interesados en la compra de la energía paraguaya. Sí. Que es un buen negocio, que sería un buen negocio. Sería un buen negocio. Comprar la energía paraguaya y venderla en el Brasil. A precio de mercado. A precio de mercado en el Brasil, pero barato en el Paraguay. Así mismo. Que la autorización para vender en el Brasil, dijo, sí, tenemos que hacer unos trámites, dice, pero le restó importancia, claro, diciendo que es un trámite, que sí estaban en condiciones de conseguir. Y que si se hubiese llevado a cabo, Leros sí iba a conseguir la autorización para vender en el Brasil. Claro, pero ¿cuál era la condición indispensable para que Leros pudiera hacer ese negocio? Era que consiguieran los 4 años de compra de potencia, ¿no? Sí, el plazo, 4 años por lo menos de compromiso para firmar los contratos. Ellos pidieron exclusividad, eso reiteradamente el ingeniero Ferreira, los otros dijeron que Leros, y al principio estaban manejando la exclusividad. Solamente Leros, no las otras empresas. Después recién la ANDE hizo un llamado de interés, pero fue ya después. Sí. Pero era la exclusividad. Y 3, una compra por encima de las necesidades de la ANDE, que eso también lo dijo explícitamente el ingeniero Ferreira. Dice, con esta compra innecesaria que nosotros vamos a hacer, no tenemos otra alternativa sino de vender para no perder mucho. Claro, ahora, el vicepresidente de la República, en el inicio de toda esta novela, él había confirmado que efectivamente él era gestor del negocio de la venta de energía, ¿verdad? Y que él sí, a través de un broker, ingresa a José Lo Rodríguez en la historia para ser el intermediario entre Leros y la ANDE, porque ese fue el papel. Ese fue el papel. Ahora, nunca se dijo que José Lo Rodríguez había sido contratado por Leros. No. Nunca se dijo, ¿no? Nunca se dijo. O sea, y nosotros le preguntamos reiteradamente si José Rodríguez era abogado de Leros o si era representante o si tenía algún representante. Ellos dijeron no tenemos, no es. Entonces, coincide con la versión del ingeniero Ferreira, que el gobierno le dijo a Ferreira que el intermediario, el gestor en esto, iba a ser el señor José Rodríguez. Eso lo dice explícitamente en las 2 convocatorias el ingeniero Ferreira. ¿El presidente sabía de esto? Sí, sin duda, porque dijo, fui convocado
¿En dónde le dijeron? En el Palacio de Gobierno. Estaba el presidente, el vicepresidente y el ministro de Hacienda. Ahí me dijeron de que había una gente interesada en comprar la energía llamada Leros y que se iba a encargar el vicepresidente con la conexión. Eso lo dice... El presidente le derivó la tarea, de iniciar los contactos con el vicepresidente. Con el vicepresidente. En esa reunión en el Palacio Presidencial, eso dijo claramente. Y a partir de allí... ¿Y el vicepresidente también reiteró eso? Sí, ¿Confirmó eso? Confirmó eso. O sea, a través de los WhatsApp, a través de las comunicaciones con Ferreira, pero viendo el negocio de la venta de la energía por un lado, sin el acta bilateral, hasta es conveniente. Es decir, ¿por qué si es una reivindicación histórica del Paraguay de la libre disponibilidad, por qué nosotros no podríamos vender no solamente al Brasil, sino también a la Argentina y Uruguay? Pero es que el negocio de la venta de energía por un año no es negocio para nadie. Para nadie. Para nadie. Para nadie. Entonces, para eso es que se tenía que hacer la modificación y conseguir la contratación de potencia durante los próximos 4 años. Exactamente. Ahí es negocio la venta de la energía en el Brasil. Y eso ocurrió, el inicio de las negociaciones, y eso fue confirmado por Ferreira, en un encuentro entre el presidente Mario Audo y Bolsonaro en Itaipú. Sí. Después hubo las primeras reuniones. La primera reunión del 11 de abril coincidió con la visita del senador Mayor Olimpio, que de acuerdo a su reporte iba a estar en el Paraguay entre el 10 y el 12 de abril para un evento católico, y que fijó como domicilio la Embajada de Brasil, diciendo no tengo nada que ver, pero coincidía con la primera reunión de las altas partes. Ahora, el que participó con la ANDE en una reunión es el senador suplente, que es Alexandre Giordano, que los dos son del partido de Bolsonaro y del Primer Anillo. Entonces, desde ese punto de vista, viendo de manera global, el negocio de la venta de la energía era totalmente factible porque iban a conseguir la autorización. Claro, porque es Bolsonaro el presidente y el gobierno va a autorizar el... Sí. Y posteriormente, ¿por qué se frustra el tema? Se frustra porque... Ahora, pero antes de eso, usted le preguntó al doctor Araújo, le preguntaron si efectivamente Bolsonaro o la familia Bolsonaro tiene relaciones comerciales con Leros o alguna participación en la empresa. Sí, específicamente, si le conocía y tenía relación con Leros, el senador Mayor Olimpio dijo categóricamente que no. Si Alexandre Giordano, que era el suplente, porque vino inclusive a una reunión, no, desconozco totalmente, dice, los que yo tengo son los que están en el estatuto y citó 2 nombres, no tiene nada que ver. Pero sin embargo, el senador suplente sí participó en la reunión con la ANDE en Ciudad del Este y que no tenía nada que ver con relaciones con sectores políticos del Brasil ni del Paraguay. Pero eso ya fue posterior a cuando dijo que en el Paraguay se reunió con sectores políticos. Nunca identificó a qué sectores políticos. Ahora, los únicos que pueden decidir, es decir, el único sector político que puede definir tiene que ser alguien afín al gobierno. Sí, afín al gobierno. En realidad, hablando claro, las altas partes de Itaipú, Paraguay y Brasil, son representados por sus respectivos presidentes. Sí. O sea, los que deciden son el presidente del Brasil y el presidente del Paraguay. Tal es así que para el acta bilateral fue una decisión de las altas partes. Y desde el 27 de marzo del 2019, que habían que acordar sobre la contratación de potencia, al 11 de abril ya se agrandó la lista, pero Brasil metió ahí temas muy importantes para el Brasil y perjudiciales al Paraguay. Sí, empezaba una serie de presiones en la frontera y compañía, las remesas, y venía todo concatenado, es decir, no dan puntadas sin hilo. Claro, y en el proyecto estaba también el tema del manejo del embalse, que hoy es un tema digno de analizar. El uso del agua binacional, de acuerdo al acta bilateral, era potestad de los 2 directores técnicos, brasileño y paraguayo. Pero el director técnico brasileño es el director técnico ejecutivo, es decir, tiene más poder. Y en la práctica iba a manejar Brasil. Hoy ya usaron cualquier cantidad de agua del embalse, que es valiosísimo, ¿verdad? Sin que el Paraguay necesite
energía, porque tiene otras fuentes, para beneficio principalmente del Brasil. Del Brasil. Pero lo decidió el Consejo. Me interesaría saber qué análisis hizo el Consejo de Administración, los consejeros paraguayos, para autorizar el uso del embalse, de esta cantidad de agua. Por otra parte, volviendo al tema del asesor jurídico ante la CBI, él explicó, si ustedes le preguntaron si fue propuesta de Leros la contratación de potencia por los próximos 4 años, que era una exigencia para que el negocio se realizara. Ellos dijeron de que necesitaban un contrato, que ellos necesitaban continuidad. No dijo concretamente el tema del plazo, pero que ellos estaban interesados. Y le pregunté inclusive si hoy están interesados. Sí, seguimos interesados en adquirir energía paraguaya para revender en el Brasil. Bueno, no fue explícito entonces no fue explícito en esa respuesta. En esa respuesta. Lo concreto es que en las conversaciones entre Leros, ya en las reuniones con la ANDE, a la ANDE le pedían y al gobierno la exclusividad, el plazo y por supuesto el precio. Y esos 3 puntos fueron los que iban a modificar el acuerdo. Sí, esos tres puntos eran claves y para eso se tenía que firmar el acta bilateral tal cual como se firmó. En síntesis, para posibilitar el negocio de la comercialización de la energía a través de Leros, era necesario firmar ese acta bilateral. Por 4 años. Por 4 años. Por 4 años. Y dejar de lado el acuerdo del 2007. Dejar de lado el acuerdo de 2007 y la preferencia... Que favorecía a Paraguay en cuanto a la preferencia. A la preferencia. En una de sus declaraciones, el ingeniero Ferreira dice, la ANDE, con el acuerdo, va a contratar una cantidad innecesaria y cara. Entonces tenemos que vender. Entonces, cuando ellos hicieron el análisis, dijeron, no, con esto la ANDE puede perder entre 250 a 350 millones de dólares. Entonces, la ANDE se negó a firmar los acuerdos operativos. Y ahí vino una oferta del gobierno, es decir, no hay problema el tema de la ANDE. Vamos a compensar tu pérdida con los fondos sociales de Itaipú. Sí. Ahora, ahí Ferreira estuvo bien porque iba a salvaguardar los intereses de la empresa que él está obligado a cuidar. Pero se iba a perjudicar el Paraguay. Allí el que tenía que cuidar los intereses del Paraguay es el presidente de la República. Bueno, y el vicepresidente que era el negociador. Y el vicepresidente designado. Designado como negociador. Como nexo. Como sí, nexo. Claro. ¿Cómo se frustra todo esto? ¿A quién no le convenía el cambio y cómo se frustra? Bueno. Por esto último que acaba de decir de Ferreira. Ferreira. ¿Por qué? Porque Ferreira decía, con esto yo me voy a Tacumbú. Dijo en su segunda explicación, si yo firmaba así el acta, sin que Itaipú le firme por escrito, porque le dijeron, va a recibir entre 180 y 200 millones de dólares de Itaipú, no hay ningún problema. Firma ya este acuerdo. Ya tenía una firma inclusive. Ya tenía una firma. Entonces dice, no, ¿dónde está el acuerdo que Itaipú le va a compensar la ANDE? No, pero te va a dar, te estoy diciendo, le dijo, que el presidente te va a compensar y ya te había repetido el presidente. Bueno, al final dijo Ferreira, no, en estas condiciones yo no puedo firmar y renunció. ¿Por qué? Porque él dice, con esto la ANDE se va a la quiebra y yo voy a parar en Tacumbú. Ahí se frustró. Y se frustró ya el 25 de julio. Ahora, en este operativo estaban todos estaban de acuerdo, el presidente, el vicepresidente, el canciller, el asesor de la Cancillería. Sí. Todos estaban de acuerdo. Inclusive la ANDE. En principio la ANDE. En principio la ANDE. Hasta el momento en que vio que iba a comprar una cantidad excesiva, que iba a perder y que no había compensación. Entonces, como no iba a haber compensación, entonces dijo, así no firmo. Ahí se frustra todo. Ahí se frustra. Pero, y usted es abogado. Sí. Con todo esto que investigó y se enteró, ¿se puede decir que las más altas autoridades del país cometieron algún tipo de ilícito o algo que iba a ser perjudicial para el país? Sin ninguna duda. Inclusive en la conclusión de la comisión bicameral, 8 de los 10 integrantes dijeron que el acta bilateral era perjudicial o dañina para los intereses de la ANDE o del Paraguay. No solamente yo, ¿verdad? 8.
Dos dijeron que no, que son el diputado Soroka y el senador Baqueta, que no hubo daño, que no existió el Claro, acto. porque finalmente se anuló el Se anuló. acuerdo. Ahora, Pero el tema era la negociación. la negociación ya era perjudicial, pero ya perjudicó en sus efectos. Le disminuyó, o sea, disminuyó la capacidad negociadora del Paraguay, porque el presidente tuvo que pedirle un favor a Bolsonaro para que deje sin efecto el acta. Casi fue sometido a un juicio político que iba a significar una crisis, etc. Todo eso perjudica no solamente al presidente, le perjudica al país, porque le coloca en una situación endeble para negociar bien. Sin embargo, en lo concreto, ¿cuántos millones de dólares le podrá significar este impasse a la ANDE? Está por verse. Cuando tengamos el resultado de la contratación de potencia, Sí, que todavía no se resuelve hasta ahora. que todavía no tenemos noticia que se haya resuelto, ahí podemos decir, bueno, al final la ANDE va a perder 10 millones de dólares, va a perder 20 o va a perder 30. O sea, de que causó un perjuicio, causó un perjuicio. Vamos a cuantificar cuando haya un acuerdo sobre la contratación de potencia de estos años. Bueno, pero ¿y qué tipo de delitos, según usted como abogado, cometieron las autoridades en este tema? Nosotros no llegamos a tipificar, ¿verdad? Pero lo clásico en estos casos, cualquier abogado le va a decir, es que cuando una persona que tiene bajo su dirección no cuida bien los intereses de algo, es lesión de confianza, claramente. Y en eso están inmersos todos. En eso están inmersos el canciller, todos. el presidente, el Sí, vicepresidente, sin duda, todos sin los duda, que participaron. Sin duda. Es grave. ¿eh? Sí, realmente es grave. Realmente es un escándalo. es un escándalo que le dejó muy mal, no solamente al presidente, sino le dejó mal al país. Pero lo que me resulta llamativo es cómo un escándalo como esto puede pasar así nomás y no pasa nada. Bueno, Salvo la destitución de algunas cabezas, pero no de los principales, según... claro, por la reacción de la gente, de los medios, de los partidos, etcétera, bueno, hubo algunos efectos importantes, ¿verdad? Le obligó al gobierno a pedir dejar sin efecto el acta bilateral. Sí. Brasil también aceptó inexplicablemente, o sea, Sorprendentemente, increíblemente sí. dejó sin efecto un acta que le beneficiaba al Brasil. Sí. El presidente de la República estuvo a punto de ser Enjuiciado destituido. político, sí. Fue salvado por un sector del Partido Colorado, analizando otras cosas, pero le advirtieron claramente, esto es por esta vez, por esta circunstancia. Y bueno, no hubo números suficientes, no porque no existan los hechos, sino que no hubo los números suficientes para el juicio político. Claro, fue una decisión política. Ahora, los que no tenían protección del juicio político, por ejemplo, fueron destituidos. O sea, renunció el presidente de la ANDE, el segundo presidente de la ANDE, Jiménez, renunció, Sí. El director general de Itaipú, el canciller y el director El embajador. técnico, el embajador, o sea, todos se fueron. Los que no tenían algún tipo de protección, como el presidente y el vicepresidente, todos se fueron. Pero volviendo a todo esto, ahora que ya está más claro después de lo que dijo también la gente del ERO, que hubo injerencia política, faltó precisar a quiénes se refería. No lo quiso, creo que se equivocó, metió la pata, fue muy cuidadoso, pero se le escapó ese término de Sí. también participaron políticos de la reunión. Sí, el tipo, o sea, el abogado fue muy cuidadoso. Estaban con preguntas, o sea, con respuestas muy acotadas. Muy acotadas. Lo que ocurre, y muy prudentes. Lo que ocurre en un momento determinado, dijo, se reunió con sectores técnicos y políticos. Y lo dijo, y se escuchó. Y el senador, creo que Baqueta, le preguntó, ¿con qué sectores políticos? Y después dice, no son sectores políticos, no me consta, no estuve, etc. Entonces se cuidó en todos los detalles. Y el abogado, los abogados que le acompañaban, resultaron ser los abogados del señor José Rodríguez. Exactamente, casualmente. Casualmente. Y eso que decía que el ERO no tenía contacto. Bueno, pero está bien. Es llamativo. Es llamativo. Por de pronto. Todos estos datos, ¿cómo sigue ahora? Bueno. Todos estos datos ya fueron enviados a la Fiscalía. Claro, como la comisión bicameral no califica, o sea, no calificó, porque no puede decir es lesión de confianza, Sí. traición a la patria,
etcétera, etcétera. Sí. Entonces lo que la comisión hizo es tener las conclusiones y remitir con todos los datos a la Fiscalía. Y la Fiscalía deberá estudiar. ¿Cuándo enviaron a la Fiscalía? Y enviamos hace ya, vamos a ver. Aproximadamente. Aproximadamente hará casi un mes seguramente. Casi un mes. Casi un mes. ¿Y ustedes saben si la Fiscalía inició alguna acción al respecto? No tenemos noticia. Y le enviamos también ¿Y usted va a insistir ante la Fiscalía para que explique algo por lo menos? Claro. Ahora yo leí que la Cámara de Diputados va a tratar el informe de la Comisión Bicameral. Y algunos van a pedir que también la Cámara de Senadores trate las conclusiones de la Comisión Bicameral. Pero la Comisión Bicameral, que fue creada para la investigación, cumplió con su cometido en esta parte de recopilar todo, investigar, tener las conclusiones y remitir a las dos cámaras del Congreso y a la Fiscalía. Y la Fiscalía deberá calificar si existe o no existe delito, si hubo perjuicio, si hubo lesión de confianza o no hubo nada. Al final de cuentas, el órgano que va a decir. Le pregunto algo. Esto tiene relación directamente con las comisiones. Sí. Se supone que lo que se investiga es algo importante para el país. Sí. Sin embargo, se tuvieron 8 fueron, ¿verdad? 8 dictámenes. 6. 6, bueno, 6 dictámenes. ¿De cuántos miembros? De 10. De 10. 6 de 10. ¿Cuál es el sentido de conformar una comisión si va a ocurrir eso? Bueno, lo que ocurre es que la Constitución... Porque quiero terminar. Si va a primar el interés político al interés nacional, siempre va a ser una estrategia de aquellos que quieren que las comisiones no sirvan para nada, es agarrar y multiplicar los dictámenes. Claro, obviamente eso debilita, sin Totalmente. duda, después del trabajo de mucho tiempo, después Exacto. de las pruebas. Aunque cuando uno lee las conclusiones, encuentra que en el primer punto sobre todo, si el acta es dañino o perjudicial, el 80% coincide que sí es lesiva o perjudicial. En diferentes documentos. Si hay responsabilidades por esta acta perjudicial, todos dijeron, los 10 dijeron, sí hay responsables. Lo que no hubo acuerdo era quiénes son los responsables. Eso sin duda... ¿Y quiénes figuraron en los 6 dictámenes? ¿Quiénes figuraron como responsables? Los de la Cancillería. O sea, que en los 10. ¿Quiénes le exoneraron al presidente y al vicepresidente? Bueno, los que le exoneraron al presidente y al vicepresidente son el diputado Colin Soroka, el senador Baqueta, el senador Abel González, el diputado Sergio Rojas, el diputado Hans y el diputado Zacarías Irún. Es decir, básicamente los colorados. Sí, y no, 2 liberales. Y también, 2 liberales. Un diputado y un senador. Dijeron, los responsables son de la Cancillería, son todos responsables. Y 4 dijimos que los responsables también son del Poder Ejecutivo. El senador Querey. Claro, no. La Cancillería sigue las indicaciones del jefe de la diplomacia paraguaya, que es el presidente. Sin duda. ¿Verdad? Obviamente fue una estrategia, sin duda alguna. Sí. Entonces debilita porque hubo 6 dictámenes, aunque coincidentes en un 100% casi, en que hubo responsabilidad. Y un 80% en que hubo sí daño o lesión. La comisión sigue funcionando. La comisión sigue funcionando. ¿Qué más va a hacer ahora? Bueno, la comisión se formó para investigar el acta bilateral y todo lo relativo al Tratado de Itaipú. Y es una comisión que va a durar hasta el 30 de junio del 2023. Entonces va a continuar con este tema de la comercialización y vamos a estar muy atentos todavía con el tema de la contratación de potencia, que no sabemos todavía cómo va a salir. ¿Ustedes pueden pedir informe a la Cancillería sobre eso? Le hemos pedido ya. Le hemos pedido un informe a la Cancillería, y a la Itaipú. Una nota del 25 de noviembre a la Cancillería, a Itaipú y a la ANDE. ¿Ninguno le respondió? Ninguno todavía respondió hasta ahora. Vamos a insistir la próxima semana, porque tienen que informar los resultados. Nosotros no le decimos, infórmenos de las negociaciones de la estrategia, para que se entienda bien. Infórmenos del resultado. Claro, o de cómo están las negociaciones. ¿Y cómo están las negociaciones? Ajá. Y bueno, esperemos que sea así. Senador, muchísimas gracias por explicarnos, pero llamativo lo que pasó y hay que descubrir con qué políticos se reunieron los heleros. Sin duda. Ojalá que podamos resolver ese misterio. Según Ferreira se reunió con el vicepresidente.
Y según José Rodríguez, se reunió con el vicepresidente. En una de sus exposiciones, José Rodríguez dijo, yo pedí una audiencia a la vicepresidencia y yo les acompañé. Sí. Yo les llevé hasta la vicepresidencia. Hasta la vicepresidencia. Bueno, ahí está. Más claro. ¿Y qué van a hacer respecto de Velázquez entonces? Bueno, tenemos que hablar en la Él declaró ante usted. No, él declaró ante el Pleno de la Cámara. El Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Y ante ustedes no le van a pedir aclaraciones? No hubo acuerdo. Al principio, varios dijeron, vamos a convocarle al presidente y al vicepresidente, y si no se puede convocar, etcétera, por una disposición de la ley, claro, por etcétera, escrito, por esto, por aquello. Entonces, pero después no hubo acuerdo. Sin embargo, tenemos todos los informes oficiales de la Presidencia de la República que hace un seguimiento, un cronograma de toda esta negociación. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por venir y contarnos la historia. Con mucho gusto. Gracias. El senador Eusebio Ramón Ayala hablándonos sobre este encuentro con el asesor jurídico de Leros ayer en la comisión bicameral que investiga la venta de potencia de la ANDE en Itaipú. Y ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta de la pausa, la premiación a la delación. ¿Es positiva o no? ¿Funcionará o no en Paraguay? A la vuelta de la pausa. El portal inmobiliario número 1 de Paraguay tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes de que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovechar la última oportunidad del año para ser dueño, ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla. Black Friday en Bristol. Aprovecha hoy. 40, 50, 60 y hasta 70% de descuento en todos los productos. Los mejores precios del país en televisores celulares, equipos de sonido, notebooks, aires split, heladeras, lavarropas y mucho más. Lleva todo lo que querés sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Heladera Midea de 300 litros, 2 puertas. Precio normal, 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Ahora, precio Black Friday, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás de la promo. Vení y ganá 100 millones de guaraníes en efectivos. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones. Para más información, llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ya estamos con nuestros invitados. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor Bogarín, y a la audiencia. Doctor Jorge Bogarín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí. Buenas noches, Ricardo, y a la audiencia. Fuerza, doctor. Yo sé que usted siente lo que acaba de pasar en la final de la Copa Paraguay, pero siempre hay revanchas. Claro que sí, así es el fútbol. Así es el fútbol. Sí. El doctor Bogarín es hincha de Guaraní. Y entonces, y acudió al estadio y no terminó el partido porque ya vino, ustedes se dan cuenta que está acá. Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Será positivo, puede ser positivo para el Paraguay la delación premiada? ¿Puede andar, así como se dice, entre comillas, en Paraguay? Bueno, en realidad la delación premiada, y esto es una cuestión interesante, en Paraguay está prevista la delación premiada. O sea, acá yo creo que ¿Para el tema narcotráfico? Sí, para el tema narcotráfico, para el tema lavado de dinero, para asociación criminal. ¿Por qué? Porque la delación premiada tiene solamente sentido en función a lo que es el crimen organizado, o sea, hechos punibles que están vinculados a una organización. Porque cuando se trata de hechos punibles comunes e individuales, no tiene sentido la delación premiada. Y Paraguay ya lo tiene regulado y... Pero lo tiene regulado en cuanto a reducción de penas y compañía. Incluso a prescindir de la pena. ¿En serio? Sí. Lo tiene en el artículo 196, inciso 8, inciso 9, que es el tema del lavado de dinero. Tiene la posibilidad de atenuar la pena hasta 2/3 partes y tiene la posibilidad de incluso prescindir de ella
cuando la colaboración fuera eficaz para desarticular una... Y la misma cuestión para la asociación criminal que está en el artículo 239 del Código Penal y por extensión a la asociación terrorista que está en la ley 4024, que es la ley antiterrorista. Y aparte tenemos en la ley de drogas artículo 43 que habla de una quinta parte si es que la delación viene antes de la auto de prisión preventiva y una tercera parte, la reducción de la pena, si es posterior a ella y antes de la sentencia. Ahora, pero se tiene que dar un hecho también, es decir, cuando uno quiere acogerse a la delación premiada, tiene que ser delatando a alguien que está dentro de una escala superior de la delación, ¿no? Bueno, ¿qué es la delación premiada? Consiste en un acuerdo entre el titular del ius ponendi estatal, en este caso, en nuestro caso el fiscal, con la persona investigada y consiste en que la persona investigada proporciona datos que permiten el comiso de las sustancias prohibidas o de las evidencias, o sea, la obtención de pruebas para esclarecer los hechos punibles, y el Estado a su vez le proporciona beneficios en no acusar, prescindir de la acusación o reducir las penas, incluso en algunos casos prescindir de las penas. Entonces, hasta prescindir de las penas se puede. Sí, nosotros en Paraguay, y suscribo lo que dice Ricardo, no tenemos un instituto que diga esta es la delación premiada, pero sí en las disposiciones que acaba de mencionar Ricardo existen normas similares que se acercan a lo que es la delación premiada, y ahora está muy en boga porque varias personas fueron beneficiadas con esa figura en el caso de Lavallato en el Brasil. Sí. Ahora, ¿y en Paraguay se aplica esa figura sí. Normalmente? ¿Es de mucho uso o no? Sí, se aplica. Se aplica y lo que pasa es que y nosotros incluso nuestras normas, como son incluso más modernas que las del Brasil, ya se aplican en la etapa del proceso, por lo tanto muchas veces se le aplica una salida que se llama criterio de oportunidad al que ha colaborado eficazmente en un delito, obviamente, porque si se trata de hechos punibles que tengan un marco penal muy alto, va a ser difícil la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad. Pero sí, directamente durante el proceso ya se le da un criterio de oportunidad, es decir, el sujeto ni siquiera llega a un juicio y mucho menos es condenado. ¿Por qué? Porque la ley permite, y eso nos remite al artículo 19 del Código Procesal, que cuando el legislador penal haya autorizado la posibilidad de prescindir de la pena, se puede aplicar el criterio de oportunidad. Y también en Paraguay se da el caso de que si una persona, por ejemplo, no solamente delata algunos hechos del delito organizado, del crimen organizado, sino además devuelve muchos de los bienes productos de la organización criminal. ¿Sucede también, se dieron casos también como esos? Sí, hay casos, sí. No es muy conocido y no es conocido como delación premiada, pero hay casos que están expresamente previstos en nuestra legislación. El caso de asociación terrorista, el caso de la ley 1340, tráfico ilícito de estupefacientes, el caso de lavado de dinero en el Código Penal, el 196, inciso 8 y 9, como menciona Ricardo, y hay casos en que son aplicados. Ahora, ¿pero es una buena iniciativa o no? ¿O tiene sus riesgos y sus inconvenientes? Bueno, hay que diferenciar, por un lado, la delación premiada y por otro lado, lo que se denomina el agente provocador. Porque muchas veces acá se mete todo en una misma bolsa, lo que es la delación premiada, y en realidad lo que puede haber es un agente provocador. ¿Qué es un agente provocador? Agente provocador es el que finalmente termina incidiendo en que un sujeto cometa un hecho punible. Es decir, antes que ser un acto de investigación, resulta un acto de instigación a la comisión de un hecho punible. Es decir, alguien que venga y te diga, mira, no querés traficar drogas, sin que tenga ninguna investigación previa si vos traficás o no traficás drogas. Y supongamos que vos aceptás hacer eso y, bueno, luego te detienen porque resulta que era un agente encubierto. En ese caso, antes que hablar de delación premiada, vamos a hablar de un agente provocador, Claro, y eso, por ejemplo, propiamente nuestro sistema no lo admite, porque los actos de investigación siempre tienen que relacionarse a algo que ocurrió
Y no, un acto de investigación no puede provocar un delito, sino investigar un delito que ya ocurrió. Si no va a ser un órgano de control. Claro. Que no es la misión de la Fiscalía, ¿verdad? Ahora, no hay que confundir... Es decir, que todos estos agentes encubiertos, si cometen delitos, pueden ir presos. No. El agente encubierto, cuando se le introduce en una organización para descubrir los hechos de la... No, Sí. es un agente provocador. Ah. Agente provocador es cuando yo le insto a alguien que no tenía esa decisión a cometer un hecho punible. Es decir, a alguien que está, aunque forme parte de una organización, pero yo ahora le digo, hace esto, yo le convenzo y hace. Pero siendo usted quién. Y un funcionario del Estado que... Funcionario del Estado. que me dan la posibilidad de entrar en una organización o convencerle a un sujeto. Eso es un agente Pero provocador. tiene que tener esa característica de que tiene que ser propuesto por un agente del gobierno. Claro, por Para la investigación de hechos punibles. de un hecho punible. O un particular, siempre que él... Y acá viene la diferencia. Habrás visto varios casos donde se hicieron esas entregas de dinero a un funcionario corrupto, por ejemplo. Sí. Bueno, en ese caso, en algún momento, ciertas defensas quisieron plantear como que eso era un agente provocador, pero en realidad, en ese caso, no existe un agente provocador en el siguiente ejemplo. Si el pedido de dinero precedió a esa entrega vigilada. Ahora, si yo con esa entrega estoy fomentando que el funcionario decida agarrar ese dinero, definitivamente es un agente provocador y eso será inválido. Agente provocador. Sí. Pero cuando el pedido del funcionario vino antes y yo lo que voy a hacer es simular una entrega Claro. para probar Sí. lo que ocurrió antes, eso sí es correcto. Y recuerdo que siempre cuando estábamos en el Ministerio Público hicimos varios casos similares donde tuvimos que hacer entregas incluso a colegas. Decían, no, pero ahí la persona que hizo esa entrega era un jodido, por eso ya estaba luego investigado por ese fiscal. Y hay un dicho de los americanos en este tema que dice, de lo que ocurre en el infierno no hay testigos ángeles. Entonces, siempre el delator va a ser una persona que tiene Claro, ciertos que tiene pecados, ¿no? que tiene ciertos pecados. Claro. Ahora, ¿desde cuándo sería, desde mi concepción, permitido un delator? Desde el momento en que lo que dice se puede corroborar con otras evidencias de manera fehaciente. Porque si vamos a condenarle a alguien, y de hecho que tribunales constitucionales como el de España, por ejemplo, no admiten la posibilidad de que se le condene solamente con lo que dice un delator. ¿Por qué? Porque el delator finalmente es una persona que también participó del hecho punible, es decir, su credibilidad está minada porque tiene un interés particular, no tiene la obligación de decir la verdad, por lo que finalmente lo que delata debe estar se deben sostener en otras evidencias, no solamente en su testimonio. Yo creo que estas figuras bien aplicadas pueden ser beneficiosas en nuestro sistema. Pero hablábamos con Ricardo, no todos, pero hay algunos agentes investigadores que tienen muchas limitaciones técnicas y hay muchos casos también de malas aplicaciones de esta figura. Entonces, Bueno, pero me imagino que eso va a haber siempre. Es decir, me imagino que también en todos los países se va a dar situaciones de que hay buenos y malos fiscales, regulares, excelentes, brillantes, ¿verdad? Sí. Y pésimos. Y también fiscales que se venden, jueces que se venden y jueces que no se venden. Ese riesgo siempre va a existir. lamentablemente sí, pero yendo a la primera pregunta original, considero que estas instituciones pueden ser muy beneficiosas siempre y cuando estén bien aplicadas. Hay muchos proyectos de ley que están previendo la figura como tal, la delación premiada, pero hay que compatibilizar, concordar con estas disposiciones que ya existen. O sea, el instituto ya existe en algunas disposiciones, están ahí desordenadas, digamos, no están ordenadas, pero están previstas. Y también existe la figura de las entregas vigiladas, los agentes encubiertos, que se está aplicando. Bueno, pero en el 1 de marzo cuando charlamos, me dio la impresión que usted estaba más en contra de esto que a favor. No, yo lo que me referí es lo que dije antes, que es válida la delación premiada siempre y cuando se sustente en otras evidencias, que la persona que finalmente sea el delator tenga una intervención no muy importante en la organización,
porque si no corremos el riesgo de que el Estado fomente la injusticia en la persecución penal. Es decir, ¿por qué? Y, por ejemplo, una persona que tiene una alta responsabilidad en una organización recibe una pena menor a otro sujeto por el solo hecho de que él delató. Porque finalmente el Estado castiga por las conductas punibles realizadas y sería injusto que una persona que tenía un nivel superior en una organización, por el solo hecho de, una vez descubierto, decide colaborar con la investigación, reciba una pena muy inferior a otra persona que tenía tal vez una participación menor en la organización. En el caso de la Conmebol, por ejemplo, como algunos prácticamente no recibieron penas, ¿verdad? Y supuestamente formaron parte de la conspiración, ¿verdad? Sí. Y sin embargo no recibieron. ¿Y cómo se dio eso? Ahí sí se aplicó la delación premiada. Bueno, en el caso del sistema americano, el Ministerio Público tiene una total, digamos, disponibilidad de la acción penal. Es decir, en el sistema anglosajón rige lo que se denomina el criterio de oportunidad. Eso significa que el fiscal puede decidir qué casos perseguir. En Paraguay existe también el criterio de oportunidad, pero es una excepción al principio de legalidad, que es el principio de legalidad procesal, que el fiscal, una vez que tiene la sospecha de un delito, está obligado a perseguir. O sea, no puede decir, no, acá, ¿para qué le voy a perseguir a Ricardo Prea? Buen tipo. No, tiene que perseguir. O sea, si ve que Ricardo Prea cometió un hecho punible, debe perseguir. Esa es la obligación. Después existen reglas. En cambio, en Estados Unidos el fiscal puede decide no perseguir ese. Bueno, y en esos casos es donde, claro, y aclaro que no es con arbitrariedad, ni obviamente tienen reglas internas reglas internas dentro del Ministerio Público en el cual se ciñen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pueden decidir no perseguir por la totalidad de los hechos punibles cometidos por un sujeto al solo efecto de que este sujeto colabore para tomar a una persona con más importancia a la organización, o encontrar objetos que deben ser incautados, etcétera. Facultades que tienen, pero jurídicas, discrecionales, pero jurídicamente vinculadas. Claro. O sea, tienen también algunas reglas. El derecho anglosajón es distinto a nuestro... Pero el tema, como usted dijo, aportaron pruebas. Claro. Fulano de tal confederación hizo este negocio y su fortuna aumentó. Dieron esos detalles, porque si no, no servía, ¿no? Nosotros también, Carlos, podemos reducir penas y podemos incluso en algunos casos prescindir de penas. Tenemos previsto eso en la legislación. Lo que pasa es que no es muy conocido. Claro. Ahora empezamos a descubrir esta figura a través de los casos en el Lavallato que hubo delación premiada y estamos conociendo más. Pero están previstas en nuestra legislación penal, es muy moderna. Ahora, en el caso de Messer, creo que su propio hijo fue el que, el hijo y la esposa fueron los que colaboraron con la Fiscalía Brasilera y delataron. Es más, se habla de que incluso devolvieron una cantidad importante de dólares producto de los negocios de lavado, según la Fiscalía Brasilera. Sí, lo que pasa es que hay que convenir también, los marcos penales son distintos. O sea, países como Brasil tienen marcos penales para sus hechos punibles, son draconianos realmente. Entonces, la delación es una herramienta interesante en el Código Penal paraguayo tiene penas que son mucho más razonables y eso le permite al fiscal disponer de la pretensión penal. Entonces, muchas veces no es necesario hablar del inciso 8º, 9º para el lavado de dinero, sino simplemente por su colaboración o porque devolvió dinero procesalmente ya permite, y la medición de la pena también habla que cuando uno repara el daño, etcétera, etcétera, puede reducir ostensiblemente. Y como los marcos luego no son muy altos, entonces fácilmente se puede obtener, por ejemplo, una condena a una pena leve con una suspensión a prueba de la ejecución de ella. En cambio, en Brasil, donde vos tenés pena mínima de 3 años y máxima de 10 para lavado de dinero, sí o sí tenés que echar mano de figuras como la delación premiada, porque si a alguien le decís entregarle a toda la organización y yo te doy de entrada 3 años adentro, difícilmente alguien te quiera colaborar en tu investigación. Entonces recurren mucho a este tipo de figuras. En cambio, nuestro Código Penal
como los marcos son más razonables, entonces tal vez no hace falta ni invocar la regla del Código Penal, sino procesalmente eso se resuelve con una salida alternativa, con un criterio de oportunidad, con una suspensión condicional del proceso y finalmente el sujeto ni siquiera es condenado. Nosotros tenemos reglas mucho más modernas que Brasil. Lo que pasa es que en Paraguay nos queremos manejar con los rótulos. Entonces, como no vemos el rótulo de delación premiada, creemos que eso es inaplicable en nuestro país y realmente podemos demostrar, como bien coincidimos con el doctor Bogarín, que tenemos en el Código Penal, pero también tenemos reglas procesales que permiten disponer de alguna manera de la acción penal. ¿Y a Fernández Lima le ofrecieron eso los fiscales? Yo no conozco el caso de Fernández Lima. Yo tampoco no conozco lo que se publica. Lo que se publica. Ni Ricardo ni yo tenemos yo no. intervención profesional ahí. No, porque sería todo un tema, ¿no? Pero hay muchos casos que sí se ofrece alguna salida alternativa para que esta persona colabore, pero ahí viene la cuestión que es lo que yo creo que hay que afinar, que realmente lo que la persona dice se pueda corroborar, claro, con otra información, porque si no, yo para obtener una salida alternativa puedo inventar cosas. Puedo decir cualquier cosa que no se pueda probar y eso ya va a ser suficiente para condenarle a alguien. Bueno, eso realmente atenta contra el principio de inocencia que rige en la Constitución y sería totalmente absurdo darle credibilidad a una persona que... Acá en Paraguay. En Paraguay sí se exigen las pruebas. Y en realidad, en la práctica, no es tan así, ¿verdad? Si hay un delator, generalmente... ¿En serio? ¿En qué caso, por ejemplo, recuerdan? Y es probable que si aparece alguien diciendo él fue el que realizó el hecho, difícilmente uno pueda luchar contra eso, digamos, aunque eso no es lo que dice la ley, ¿verdad? Los casos de mala aplicación son muy perniciosos y muy perjudiciales para el sistema. Ahora, y hay casos. Y ustedes que son abogados, ¿cuáles son esos casos, por ejemplo, que les llamaron la atención de mala aplicación de esa figura? Hay varios. Bueno, a ver si recuerdan. Eso sirve para ilustrar a la gente, porque a la gente se le ilustra muchas veces con los ejemplos. Si la gente entiende las cosas. Nuestra legislación es muy moderna, legislación penal. Hay muchas cosas que hay que ajustar, pero esos beneficios que se dan con estas delaciones premiadas están acompañadas por los aspectos procesales también. Hay salidas alternativas, no hace falta hacer todo el proceso y llegar a una sentencia. Se puede salir a través de un criterio de oportunidad o una conciliación en los hechos punibles económicos o suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado. Es decir, hay muchas alternativas bien aplicadas, pueden descomprimir el sistema y no hay el elemento de impunidad que nos lastima tanto, ¿verdad? Entonces, nuestra legislación bien aplicada puede tener muchos beneficios para el Estado de Derecho que queremos fortalecer. Bueno, pero el caso concreto no recuerdan, por ejemplo, para graficar. Bueno, casos donde casos que ya estén cerrados, no, ¿verdad? Así que yo prefiero no hablar de los casos que aún no están cerrados, pero en la práctica muchas veces lo que dice un coimputado se utiliza sin más para tomar decisiones y eso yo creo que es incorrecto porque el coimputado definitivamente tiene un interés. Interés, por supuesto que es... ¿Hasta qué punto de reducir? ¿Hasta claro, qué punto de reducir o incluso de sustraerse del proceso a través de alguna salida alternativa que es ofrecida por él. Porque ahí viene la cuestión de la legalidad de estas salidas y que es muy criticada en los países europeos, en Alemania principalmente, el tema del delator premiado, ellos le llaman testigo de la corona, es sumamente discutido. ¿Por qué? Porque ellos, como son tan rígidos con el razonamiento lógico, para ellos una persona tiene que recibir la pena justa según la conducta que desarrolló. Y que obviamente el colaborar después está luego previsto en las reglas de medición de la pena como un atenuante. Es decir, si yo colaboro después, eso está luego, y de hecho en nuestro Código Penal también está. Y por ejemplo, devolver algo también está previsto dentro de lo que es propiamente la medición de la pena. Pero no le quita el hecho de haber cometido el delito. Claro, no le quita y tendría que recibir una pena según las reglas de medición y no prescindir solamente por la... El dedo en la llaga, ¿hasta qué punto las declaraciones de un coimputado pueden ser incriminatorias o pueden ser la base de una condena, por ejemplo? Claro.
Y acá si un coimputado declara contra otro coimputado, utilizando los términos de nuestros hijos, fuiste. O sea, ya es una verdad. Claro. Y los dichos de una persona imputada que declara exonerada de la promesa de juramento de decir verdad, tienen que ser corroborados por otros elementos. Eso es un acto de defensa, no es un elemento probatorio. Entonces, hay casos de muy malas aplicaciones de los principios que están claramente establecidos allí. Entonces, todavía es un largo trecho que vamos a recorrer para buscar una aplicación correcta de las instituciones que están previstas en nuestra legislación. Ahora, teniendo en cuenta el tema de los delatores, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen concretamente del trabajo de la Fiscalía? ¿Puede mejorar el trabajo de los fiscales si esta figura, existe un código solamente acerca de la delación y que no esté esparcido en diferentes artículos de las normas, las leyes, los códigos? ¿Cómo es el trabajo de los fiscales en ese sentido? Yo creo que todas las actividades humanas son perfectibles, mejorables. La actividad de la Fiscalía es una actividad humana y hay muchos aspectos que mejorar. Y lo digo con mucho respeto porque sé que hay excelentes agentes fiscales, los hay también de los otros, pero sí, hay muchos aspectos que tenemos que mejorar todavía. ¿Ya le tocó lidiar con alguno de los otros? Sí, o sea, todos los días. Pero hay muchos aspectos que tienen que ser ajustados, que tienen que ser mejorados. Y es una actividad humana y los fiscales, las fiscales son humanos y pueden tener equivocaciones como las tienen, como las tenemos también nosotros. Entonces, yo creo que es necio decir que todo está perfecto, es necio decir que todo está mal. Sí hay aspectos que mejorar. Doctor, finalmente. Bueno, yo particularmente creo que hay que analizar caso por caso, o sea, no se puede hablar de la Fiscalía como tal, ni siquiera se puede hablar muchas veces de un fiscal como tal, ¿verdad? Porque hay fiscales que pueden ser muy buenas personas, pero... A los fiscales. Claro, no sé si cometen errores o actúan muchas veces en función o al poder de turno o para congraciarse seguramente con el grupo dominante, y el grupo dominante, siempre aclaro, no implica solamente el tema político, incluye los medios, claro, los grupos económicos, etcétera. Yo creo que lo que hay que reforzar en nuestro país es la institucionalidad, es decir, que uno actúe según la concepción que tiene, y ahí podemos hablar de errores o no, y podemos estar de acuerdo o no con la decisión que tome alguien, pero lo que yo no tolero y me cuesta mucho digerir es que sigan habiendo agentes fiscales, que nadie puede discutir la honestidad de si piden o no piden dinero, nadie puede discutir eso, son personas seguramente honestas, pero que a la hora de la verdad, cuando va a firmar algo, va a mirar qué dice el medio, qué dice el grupo dominante, etcétera. Eso es lo que particularmente, pues yo también estuve de ese lado, y lo digo honestamente, y acá el doctor seguramente conoce mi trabajo en el Ministerio Público. Con conocimiento de causa. No me tembló la mano para firmar absolutamente nada contra el grupo dominante o contra el grupo que no era dominante, favoreciéndole tal vez a una persona que había caído en desgracia política, pero desde mi perspectiva no había mérito y no me ha temblado la mano, y viceversa. Ahora, con relación a la delación premiada, sopesando, yo creo es una institución válida, porque el crimen organizado difícilmente, el organizado, cuando hablamos de una organización, es difícil poder desentrañarla sin tener una persona que haya estado dentro de ella. Entonces, definitivamente, sopesando, y yo creo que lo que tal vez se tiene que hacer, incluso dentro del Ministerio Público, eso se puede reglamentar internamente con un órgano jerárquico, es qué criterios deben haber para considerar a una persona, digamos, que se le pueda atender como un delator y darle todos los beneficios que establece la ley. Incluso la ley de protección al testigo habla también de los coimputados que declaran, es decir, el Estado hasta le puede proveer nueva identidad, etcétera, todo eso que vemos en las películas. Así que yo creo que la delación premiada, sopesando, puede ser un instrumento interesante para combatir. Y para terminar nomás, en el tema antidrogas, porque me tocó, y tengo muchos amigos en esa unidad, me tocó varias veces escuchar cómo hay un serio problema de gente que ya tiene una cantidad de drogas guardada, porque uno de los ítems de la delación premiada en droga es que uno delate, y la norma realmente no es
concrete, dice una gran cantidad de sustancias estupefacientes. Entonces, claro, yo puedo ser un traficante de cocaína y tengo 500 kilos de marihuana por las dudas guardados en un lugar, entonces delato que en tal lugar, sin perjudicar a ninguna persona, simplemente digo que en tal lugar, y eso según la ley aparentemente sería una delación. Bueno, eso por ejemplo, para mí no podría ameritar darle un premio a alguien que solamente delata dónde hay droga. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias. Gracias, doctor Fuerza. Y gracias, doctor Preda. Gracias. A la vuelta de la pausa, otro tema de capital importancia para nuestro país, el presupuesto del 2020. Ya volvemos. Realmente. Sí. Black Friday en Bristol. Aprovecha hoy 40, 50, 60 y hasta 70% de descuento en todos los productos. Los mejores precios del país en televisores, celulares, equipos de sonido, notebooks, aires split, heladeras, lavarropas y mucho más. Lleva todo lo que querés sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Celulares Samsung A10S. Precio normal 18 cuotas de 130.000 guaraníes. Ahora, precio Black Friday, 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás de la promo. Vení y ganá 100 millones de guaraníes en efectivo. Sí, vos podés ser el ganador de 100 millones. Para más información, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promobr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos como mesas plegables, heladeras para el auto, smartwatch, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en la fanpage de Barcos y Rodados. Seguimos, ya entramos en el último bloque del péndulo. Estamos con el senador Stefan Rasmussen de Patria Querida para hablar sobre el presupuesto. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, y bueno, a toda la teleaudiencia, un gusto poder estar contigo y con toda la teleaudiencia. Y bueno, después de mucho tiempo vuelve a estar con nosotros, eso es bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Otra vez la Cámara de Diputados se ratificó en los aumentazos. Ustedes habían decidido lo contrario. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo lo percibe usted en la Cámara Alta? A ver, el presupuesto se trató el martes, sí, en segunda vuelta, digamos, en la Cámara de Diputados. Y efectivamente se ratificó en el 100% de su versión aprobada hace algunas semanas. Y ahora pasó a senadores. Entiendo que el mensaje entró ya el martes, o sea, ayer. Y bueno, y ahora está para tratarse ya en senadores, ¿verdad? ¿Y cuándo lo tratarían? ¿La próxima semana o mañana? No está todavía definido, Carlos, eso. Por lo menos yo no tengo la información, ¿verdad? Yo creo que se debería ya tratar cuanto antes, porque acá lo más importante es que eso ya salga una versión sancionada, para que se envíe al Ejecutivo. Para que se envíe al Ejecutivo, porque otra vez el Ejecutivo tiene un trabajo, tanto el Congreso, porque eso todo se carga en un sistema dentro del Ministerio de Hacienda, y eso tarda otra vez unos 20, 30 días y después tiene que pasar al Ejecutivo y demás, entonces tiene su proceso largo. Entonces cuanto antes pase al Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulgue, evidentemente vamos a comenzar mejor el año 2020, o sea en enero y febrero ya se va a poder comenzar a ejecutar. ¿Mañana se podría tratar, por ejemplo, la Cámara de Senadores? Sí, se podría tratar. ¿Se podría tratar ya? Sí, la Constitución establece que se tienen plazos perentorios en días corridos, dice, ¿verdad? Entonces básicamente... diputados tienen primero 15 días, que sería el 15 de noviembre, después senadores tienen otros 15 días, que sería el 30 de noviembre, después son 10 días en diputados y 10 días en senadores, ¿verdad? Entonces, una vez que entró ahora a senadores a partir de ayer, se tienen 10 días para tratar en senadores, pero se podría ya tratar mañana o eventualmente los primeros días de la semana que viene, ¿verdad? ¿No hay necesidad de que pase por comisiones nuevamente? Sí, tiene que tener dictamen de Hacienda y presupuesto, pero el plenario mismo se puede constituir en comisión, porque ahora
Ahora ya hay dos opciones, digamos, o se ratifica la versión senadores, que se necesitan 23 votos en senadores, o de lo contrario queda la versión de diputados. Solamente esas opciones. Solamente esas opciones. Corregir algunos errores que se cometieron en el Senado ya es imposible. No, se puede... Por ejemplo, en el tema de la ANDE, que parece que hubo confusión en cuanto a los votos. Se pueden aceptar la versión parcialmente de diputados o de senadores, pero ya no se pueden agregar nuevas modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la ANDE, no se puede ya modificar porque diputados ya había dado el aumento, senadores ratificó el aumento y ahora ya no hay una opción de, en ese caso en particular, de disminuir. Lo que se tiene que hacer es simplemente se ratifican del Senado o aceptan lo de diputados. Así mismo. Y se podría hacer eventualmente parcialmente, pero yo creo que eso no va a correr, ¿verdad? O sea, la información, de hecho, estuvimos ayer reunidos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y yo creo que el espíritu es ratificarse en senadores. De hecho, esto hay que entender cómo comienza, digamos, ¿verdad? Hay 2 meses donde existe una bicameral, donde hay senadores y diputados, 20 y 20, ¿verdad? Donde se analiza por 2 meses todo el presupuesto, se le reciben a todas las instituciones y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros por lo menos como Patriarquería creemos que lo más válido es la versión que sale de la bicameral después de un análisis bastante exhaustivo y donde están las 2 cámaras representadas, ¿verdad? Entonces, una vez que fue a diputados, realmente diputados aumentó mucho el gasto rígido, ¿verdad? El gasto rígido es el gasto, como dice su nombre, que no se puede modificar, ¿verdad? Y hay ciertas particularidades, Carlos, que tiene el presupuesto que muy poca gente conoce. De hecho, yo ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el presupuesto es de 86 billones de guaraníes, un número muy grande, pero digamos en moneda corriente ahora el tipo de cambio del dólar es alrededor de 14.000 millones de dólares, ¿verdad? Ahora, lo que muy poca gente sabe es que los 14.000 millones de dólares, solamente 4.000 millones de dólares son tributos, son impuestos. Los otros 10.000 no son. ¿Qué está dentro del 10.000? Y gran parte de eso, alrededor de 7.500 millones de dólares, es lo que se llama fuente 30. Fuente 30 es recursos institucionales de las instituciones. De cada institución. Claro, y los presupuestos grandes realmente el presupuesto, por ejemplo, el más grande, o uno de los más grandes es IPS, por ejemplo. En el presupuesto general de la Nación está todo IPS. Todo IPS significa todas las jubilaciones, todos los permisos de maternidad, todo el fondo de salud, todo IPS está dentro del presupuesto. IPS realmente se maneja de manera autónoma, digamos. O sea, uno no está modificando el presupuesto de IPS. Otro presupuesto grande que tampoco se modifica es el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, que también es fuente 30. O sea, toda la cartera de Banco Nacional de Fomento también está ahí, ¿verdad? A lo que tú estás diciendo es que ellos pueden cubrirse su presupuesto. Sí. Con fuente 30. Todos se cubren con fuente 30. Bueno, y si ellos, entonces, ¿por qué se infla más el presupuesto entonces? Esa es una buena pregunta que habría. La ANDE, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? La ANDE, todo el presupuesto de la ANDE, valga la redundancia, está en el presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Pero realmente la ANDE cubre con sus ingresos, suficiente como para cubre todos sus mantenerse. gastos y demás, ¿verdad? Ahí hay 2 cuestiones. La primero, que son de alguna forma, como la ANDE en particular y BNF, también instituciones públicas. Entonces, por eso están dentro del presupuesto y se entiende que estar dentro del presupuesto, la burocracia, la buena burocracia, ayuda a que no se malgaste, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, bien como decís, se abulta mucho el presupuesto. Claro. O sea, de 14.000 millones, 4.000 nomás son dinero que la ciudadanía aporta, digamos, de manera indirecta o directa a través de sus impuestos. Porque en IPS uno aporta, pero recibe algo en contraprestación, ¿verdad? La ANDE uno paga su tarifa y recibe la energía. BNF uno deposita o saca un préstamo y recibe. Entonces, yo creo que ese es un número muy importante. Y lo otro que es muy importante es que de los 4.000 millones de dólares de presupuesto, digamos, de impuestos, que se llama ingresos tributarios realmente, ¿verdad? Y también hay otras tasas y demás. El 91% de esos ingresos tributarios es gasto rígido. O sea, no se puede variar hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo se compone ese 91%? El 73% es salario y jubilación. Después hay un 10% que es deuda, que necesariamente hay que cubrir. ¿73% ¿verdad? O 79%? No, 73% de los gastos rígidos es salario. Por lo menos yo hablo del 2019, el 2020 todavía falta por aprobarse, pero
Va a Sí, estar creo por que ahí había, el número, creo que ¿verdad? había subido a 78, 79. Bueno, lo que mayor impacto tiene en el presupuesto del año que viene es el aumento a los docentes a partir de julio. Sí. Son 600 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Son casi 100 millones de dólares. De hecho, para lograr ese aumento se tuvo que recortar a muchísimas instituciones, entre ellos muchos obviamente se quejaron la Fiscalía, el Poder Judicial y todas las instituciones del Poder Ejecutivo tuvieron un recorte del 5% en todos los gastos no rígidos, llámese papelería, útiles de oficina y ese tipo de gastos, y se tuvo que recortar para que vaya a gasto rígido, en este caso de docente, ¿verdad? Que es un acuerdo de hecho que se llegó ya hace algunos años, que por 5 años se vaya aumentando y demás, ¿verdad? Entonces ahí la discusión estaba si se da desde julio o si se da desde enero o desde abril, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también decir que el aumento a los docentes para el año que viene es de 600 mil millones de guaraníes. Entonces ahí se fue gran parte del aumento. De hecho, el 70% de todo el aumento salarial del año que viene va a docentes, ¿verdad? O sea, ahí se focalizó prácticamente todo el aumento salarial, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros trabajamos de la bicameral y también de la bancada de Patriarquería es tratar de que el presupuesto sea menos rígido. Porque al ser cada vez más rígido, eso te da menos espacio para invertir y también menos espacio para endeudarte. Porque en la medida que uno se endeuda, obviamente tiene que pagar esa deuda y tiene que generar ingresos, ¿verdad? Entonces, si uno aumenta y aumenta y aumenta la carga de salarios, va a tener menos espacio para inversión, para desarrollo, para infraestructura, para medicamentos y para un montón de variables. Ahora, pero hay una cuestión. Evidentemente, hay margen, evidentemente, dentro del presupuesto, hay margen para las reducciones. El tema es, ¿por qué recién ahora se toma en cuenta? ¿Por qué en años anteriores esos que se redujeron ahora para favorecer a los maestros ya no se fueron reduciendo? ¿Por qué? Y segundo, si cada institución puede solventarse, ¿por qué pedir más aumentos? No, a ver, hay instituciones, por ejemplo, como la ANDE, que de hecho hace lo que se llama transferencia intergubernamental. Sí, los 15 millones de dólares que creo claro, que... como que le sobra la utilidad sí, y envía a Hacienda y Hacienda sí. reutiliza. Hace ese años que dinero, se playan lo de la ANDE por ese tema, pero es claro, cierto. pero de alguna manera corresponde, porque Claro. de hecho el Estado sale de garante para la deuda de la ANDE también, ¿verdad? Entonces ahí te doy una parte y me das la otra, ¿verdad? Pero definitivamente en el presupuesto se puede ahorrar mucho, ¿verdad? Yo creo que eso es ¿Y por qué no se sabido. ahorra? Y son procesos, Carlos, que el mayor gastador, digamos, del presupuesto es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? De hecho, el año pasado el Poder Ejecutivo le invitó al Banco Mundial y el Banco Mundial hizo un análisis que dijo que se podía ahorrar alrededor de 400 millones de dólares en contrataciones públicas. Y hasta ahora pasó un año y no se hizo gran cosa todavía en contrataciones públicas, ¿verdad? O sea, hay que mejorar los procesos, hay que comprar mejor y bueno, un montón de variables, ¿verdad? Y lo otro que yo creo que hay que mejorar mucho, más que en el presupuesto, en la gestión, es lo que siempre se habla, es la calidad del gasto público, ¿verdad? Y la calidad del gasto público es que lo que se gaste de manera eficiente. Y ahí tenemos un sinfín de ejemplos de ineficiencia de gasto público, ¿verdad? Un claro ejemplo que a mí me tocó trabajar muy de cerca es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura y Ganadería tuvo un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Mundial, un proyecto que se denominaba PRODERS, que terminó hace algunos meses, donde esos 100 millones de dólares casi que iba a eliminar la pobreza dentro del país. Y encontramos muchos ejemplos de que no se utilizó de manera eficiente. O sea, se le daba ciertos elementos a los campesinos, digamos, y como no había control, no había seguimiento extensionista y demás, eso se daba la vuelta a la manzana y se vendían otra vez todos los elementos que se le dio, ¿verdad? Entonces, no es, y yo esto repito siempre, ¿verdad? No es solamente una cuestión de dinero, ¿verdad? Es una cuestión de que el dinero que hay, mucho o poco, que se utilice correctamente, ¿verdad? Otro tema que yo creo que es muy importante para este presupuesto 2020, que sí se aprobó, que era algo que no se aprobó para este año 2019, es que se incluyó en el articulado
que los docentes realicen capacitaciones y evaluaciones masivas. Sí, ¿verdad? sí. Y esa fue una lucha. Ese fue un acuerdo. Fue un acuerdo, pero que siempre Pero se con sacaba otra vez del resistencia, presupuesto. claro, sí, pero con mucha resistencia Bueno, de parte de los finalmente sindicatos. para el año que viene se agregó eso. Se aceptó tanto en senadores como en diputados, ¿verdad? Entonces ese no es un problema de los docentes realmente, es un problema del sistema educativo, un problema del MEC, ¿verdad? El MEC, de hecho salió en estos días, yo estuve revisando el presupuesto, disminuyó su rubro de capacitación en un 40% para el año que viene. Entonces se le paga más a los docentes, pero se le capacita menos. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, el propio docente, y yo hablo con muchos docentes, ellos mismos te dicen, nosotros claro que queremos que se nos capacite, ¿verdad? Sobre todo si se nos va a capacitar gratis, Ahora, digamos, o sea, a costa del Estado, en ¿verdad? el rubro de capacitación, el Ministerio de Educación, ¿tiene su propio rubro o son fondos del FEI que se usan para la capacitación? Las dos cosas, pero generalmente usa más fondos del FEI. Sí, por eso. Pero ahí hay un programa de transformación educativa, específicamente de capacitación docente, que se puso en stand-by, que se paró, no sé si está al tanto, hace algunos meses, ese proyecto en particular del FEI, como que... Sí, está estancado. Está estancado. Sí, ¿verdad? sí, porque hay una falta de gestión así mismo como... Totalmente. como Entonces usted uno dice, sí. bueno, vamos a aumentar 600.000 millones de guaraníes a los docentes, que corresponde, digamos, pero vamos a darle las herramientas a los docentes para que mejore la calidad educativa, ¿verdad? O sea, ahora, ayer salieron los primeros resultados de PISA, esta evaluación de la OCDE. Yo estuve mirando algunas noticias internacionales donde claramente la calidad educativa es lo que vale, ¿verdad? O sea, Así lo dice todo el mundo. Acá no es Así una mismo. cuestión de pago, sino una cuestión de calidad educativa, de gestión, de innovación y un montón de variables, ¿verdad? Sí, no, evidentemente es así, pero bueno, en resumidas cuentas, ¿usted cree que habrá mayoría para ratificarse entonces en el Senado en las reducciones? Sí, yo creo que sí, porque sobre todo, digamos, mi temor es que si sale la versión diputado, que sea vetado por el Ejecutivo, por lo menos parcialmente. Y si es vetado por el Ejecutivo, ahí entramos otra vez en una... Se embarra bastante la Sí, cancha sí. y se perjudica al país, Y digamos, si ¿verdad? llegamos a enero y no hay presupuesto, Es se un aplica problema. otra vez el de este año. Y no, si se veta parcialmente, si vuelve al Congreso, el Congreso otra vez tiene que responder. Claro. O sea, es un problema Claro, grande, por eso, ¿verdad? ida y vuelta, Sí. y a lo mejor los tiempos ya no dan, y aparte, ustedes hasta el 20 nomás están, después ya desaparecen. No, de hecho, hasta el 20 tenemos que sancionar el presupuesto, pero no, después se queda una comisión Una comisión permanente pero- que puede convocar cualquiera de las cámaras en Puede cualquier convocar, momento. ajá. Sí, sí. Pero yo creo que sí, yo creo que se va a ratificar senadores en su versión, una versión, digamos, menos rígida que la de diputados. En la de diputados se agregó alrededor de 250.000 millones de guaraníes más otra vez en sueldos, entre ellos fuertemente lo que es docentes y otras instituciones con menos dinero, como Fiscalía, por ejemplo. ¿Por qué cree que pasa eso en diputados? Yo creo que en Porque si finalmente son de los mismos partidos, están los representantes prácticamente de los mismos partidos, ¿cómo es que en la Cámara Baja son tan diferentes los conceptos para tomar decisiones? Lo que pasa Si que son de los mismos partidos, de los mismos sí, movimientos y compañía. Pero es otra lógica, Carlos, en diputados. ¿Cuál porque- es la lógica de diputados? Y la lógica de diputados es departamental. Regional. ¿verdad? Claro. Entonces, No yo le tengo importa que al país, pedir, le importa solamente su voto. y sobre todo dicen, yo tengo que pedir por el hospital que está en tal departamento, por lo menos para que me escuchen mi correligionario del departamento, decir que yo estoy peleando por ello, ¿verdad? Que está dentro de su función. Ahora, como eso desarma todo el presupuesto, es lo que es, a mi entender, irresponsable, No, ¿verdad? totalmente. O sea, porque si uno dice, no, a mí no me importa lo que pase con el país ni con el presupuesto, yo tengo que decir que necesito más plata para esto, ¿verdad? Y si se me aprueba, bien, y si no, por lo menos ya dije, ¿verdad? Pero esto hay que mirar como un todo, ¿verdad? O sea, volver los 150.000 millones de guaraníes más rígidos, más a sueldos. El presupuesto, por lo menos para nosotros, no corresponde. Usted ¿verdad? es profesional, estuvo en la Secretaría Técnica de Planificación, es un capo en el tema de planificación. ¿No le parece que llegó la hora de, cuando se haga un cambio de la Constitución, tomar la decisión de que el Parlamento lo único que tiene que hacer es rechazar o aceptar el presupuesto que viene del Ejecutivo y no estar haciendo un nuevo presupuesto?
Yo creo que hay que modificar y sobre todo hay que hacer presupuestos plurianuales como tienen algunos de la región, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuántos años? ¿4 o 5 años? ¿Todo un periodo presidencial o no? Y si tienen y después se hacen pequeños ajustes, digamos, ¿verdad? Porque eso te da una lógica de política pública de mediano plazo, ¿verdad? Te obliga a una política de Estado por lo menos. Claro, entonces vos decís, bueno, este presupuesto plurianual se va a respetar y se pueden hacer ciertas modificaciones, ¿verdad? Pero lo que dijiste de planificación yo creo que es muy importante porque acá, y volvemos a los números, nosotros vemos números, cifras, miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Realmente el presupuesto tiene que responder a resultados, a planificación. ¿Cuántos niños van a la escuela? ¿Cuántos niños rinden el examen de PISA y tienen un sobresaliente? ¿Cuántas vacunas se aplicaron? ¿Cuántas camas de terapia intensiva? ¿Verdad? No el número grande, porque al final el número grande puede terminar en el bolsillo de cualquiera, digamos, ¿verdad? O sea, y eso en teoría se está trabajando el Ejecutivo y en teoría la promesa del Ejecutivo es que para el año 2021 vamos a tener un presupuesto por resultados. Uno dice, tenemos que, a ver, de acuerdo a la gestión de cada ministerio, pero la gestión de los ministerios en salud y educación nunca fue buena. Si uno tuviera que recortarle porque son malos como gestores, va a ser peor la situación. Entonces que hay hay una sola salida, darle siempre los recursos que piden, pero el tema está en el control y en la eficiencia del gasto. Sí, yo creo que lo que se controla y se controla bien puede mejorar rápidamente, ¿verdad? O sea, si uno dice, esta es nuestra vara y el próximo examen que tenemos dentro de un año, estos resultados tenemos que lograr y que sea algo bien objetivo, si no se cumple, obviamente hay que cambiar los actores, ¿verdad? O sea, yo creo que todos los seres humanos nos alineamos a las motivaciones, al premio-castigo, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, yo te voy a dar la plata igual, haga el trabajo, no haga el trabajo, capacite, no capacite, bueno. Entonces, obviamente, yo no iba a tener un incentivo para tener una mejor gestión, ¿verdad? Claro, ni una eficiencia. Es lo que pasa, ¿no? Así es. Es lo que pasa. Así es. Por esto que pasa en el Senado. 100 funcionarios, algunos ni 15 días asistían. Desaparecían, nadie sabía nada. Y hay notas que envían los propios senadores y senadoras pidiendo que no marquen el reloj sus funcionarios. Sí, no, y ahí... No tiene lógica y después son los que definen el presupuesto. Así es, y ahí hay mucha incoherencia, ¿verdad? Totalmente. Obviamente la ciudadanía te dice, no, pues ¿qué van a decir ustedes si ustedes hacen...? Porque obviamente se toma como un todo, ¿verdad? Y ahí hay otra gran reforma que es la reforma de la función pública, ¿verdad? O sea, nosotros de hecho presentamos un proyecto, finalmente no tuvimos los votos suficientes para tratar, pero estamos trabajando en una nueva ley de la función pública, ¿verdad? Y ahí hay una ventana que se llama de contratados, que a mi entender es muy perversa, porque se le contrata a la persona sin que la persona tenga la culpa y se le tiene como un contrato civil sin ningún derecho, ¿verdad? Hasta que finalmente, después de 4 años, se hace la desprecarización y demás, ¿verdad? No, yo creo que todo el funcionariado público tiene que entrar por concurso de oposición, rendir un examen, estar un tiempo y si efectivamente, digamos, da resultados y su trabajo rinde, se queda, y si no, sale. Claro, digamos, a propósito, siempre se dijo que había una resolución que nunca vimos, una resolución por la cual los parlamentarios cuando ingresan pueden llevar consigo 5 o 6 personales supuestamente, entre comillas, de confianza. El cargo de confianza está claramente establecido cuáles son y qué requisitos tienen que reunir. ¿Hay alguna resolución sobre eso? ¿Hay alguien mostró un documento que certifique eso? No que yo sepa. Yo creo que es una práctica, digamos, habitual, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el que entra mete 4 o 5, algunos meten 20, ¿verdad? Claro. Se quedan 5 años, sale, pero esos 20 quedaron, ¿verdad? Y entra otro y meten otros 5, 10 o 20. Usted es nuevo, se va y ya lo primero que hacen es, usted acepta. Y ya se convierte, ya pasa a formar parte de ese grupo. ¿Con qué autoridad moral usted va a pedir después que la gente rinda para el ingreso? Totalmente. De hecho, en este proyecto estamos trabajando, incluimos el concepto de cargo político. O sea, que una persona entre como un cargo político, específicamente, y al salir sale también el funcionario. Los dos salen juntos. Claro, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, otro tema importante que se aprobó en el presupuesto 2020 es una regla 3x1 que a 3 personas que se le haya desprecarizado, que pasen de contratado a permanente, se puede volver a contratar una sola persona.
O sea, 3 Sí. por 1, Entonces digamos. queda ¿verdad? claro. Entonces, Por por lo lo menos, disminuyendo la cantidad. claro, si aumenta, no se va aumentando en la misma Esa es proporción, digamos. ¿verdad? Así se cede para ir reduciendo el personal. Claro, este es un trabajo que va a llevar muchos años, pero yo creo que acá lo más crítico es cambiar la ley de la función pública, porque hay, no sé, creo que hay algo así como, no sé si eran 20.000 o 25.000 docentes, por ejemplo, que se jubilan en los próximos 10, 15 años, Sí. ¿verdad? Y dentro de la administración pública en sí, también hay un montón de gente que se va a jubilar en los próximos 10, 15 años. Entonces, yo creo que este es el momento de comenzar a trabajar para los próximos 40 años, ¿verdad? Nadie, o sea, todos los derechos adquiridos de todos los funcionarios, contratados y demás, ya son adquiridos. Eso no Sí. vamos a entrar Ahora a trabajar tiene que sobre haber eso, una ¿verdad? nueva regla de juego sobre los derechos adquiridos. Bueno, esa es otra discusión, pero lo que tenemos que comenzar a trabajar por lo menos es de acá al Aquí futuro. por eso, y para esos. Claro, para eso ya exactamente. otro tiene que ser La ley regla para de la juego, regla de juego. así Eso mismo. no, a eso me refiero. Sí, Porque con ese de los derechos adquiridos nos metieron cada golazo. No, y sobre todo que yo creo que está muy bien claro que así el presupuesto, digamos, y la función pública en general no es productiva. O sea, no Totalmente. entrega resultados a la ciudadanía, que es lo que tienen que entregar, ¿verdad? Así mismo, senador, un placer hablar con usted. Gracias, no Carlos. nos abandones tanto tiempo. No, ¿sí? no, jamás. Bueno, le tomo la palabra. Muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. El senador Stefan Rasmussen de Patria Querida hablando sobre el presupuesto. Vamos a ver si mañana o la próxima semana la Cámara de Senadores toma las decisiones y que sean más ajustadas a los intereses del país, no de los sectores políticos. Hasta el próximo miércoles.